Buenas tardes, profesor. A continuación le presentaré el código de falla P0135, que corresponde a la falla del circuito interior del sensor de oxígeno. Para comenzar, el sensor de oxígeno se comenzó a utilizar en los vehículos a partir del año 1980. Forma parte de los componentes del sistema de control de emisiones. ¿Qué es el sensor de oxígeno? El sensor de oxígeno es un componente electrónico que entrega información a la ECU sobre los gases nocivos que expulsa el vehículo. Es una pieza rígida, tiene la forma de un pequeño cilindro, está hecho de circonio y revestido por cerámica para soportar las altas temperaturas. ¿Cómo saber en un vehículo cuál es el sensor de oxígeno? Para poder localizar el sensor de oxígeno nos debemos ubicar en la parte de abajo del vehículo. Este lo podemos encontrar después del múltiple de escape. Hay otro sensor de oxígeno que está ubicado en el catalizador para poder medir los gases catalizados del vehículo. La función del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno cumple la función de informar a la ECU la cantidad de oxígeno que están presentes en los gases que son expulsados por el vehículo. Su tarea principal es poder lograr el consumo eficiente del vehículo y expulsar la menor cantidad de gases nocivos al medio ambiente. ¿Cómo funciona el sensor de oxígeno? Los gases que son introducidos al sensor de oxígeno provocan una reacción química, lo cual genera un voltaje que es enviado hacia la ECU. La ECU leerá este voltaje para poder corregir los parámetros de inyección de combustible o admisión de aire, para poder tener la mezcla más homogénea posible. Relación del sensor de oxígeno con otros sistemas. El sensor de oxígeno tiene una relación directa con el sistema de inyección de combustible, ya que si tenemos una mezcla muy rica de combustible, este hará que los tiempos de inyección sean un poco más retardados. Lo mismo pasará con la admisión de aire. Si la mezcla es muy pobre, va a hacer que entre un poco menos de aire al motor. Los tipos de sensores de oxígeno que tenemos. En un aspecto físico tenemos sensores de oxígeno de 1, 2, 3 y 4 cables. Y también podemos encontrar sensores entre 2 y 4 pines. La clasificación de sensores de oxígeno son dos. Sin calefactor, que estos son los primeros sensores de oxígeno que se comenzaron a utilizar en los vehículos, los cuales no tienen un calefactor interno dentro del sensor, lo cual provoca una tardanza en que el sensor se caliente, por lo que la información del sensor de oxígeno a la ECU será un poco tardía. Puede que varíe entre unos 3 y 4 minutos para que se caliente el sensor. Y el otro es con calefactor. Estos vienen de 3 a 4 cables. Y a este sensor le lleva un pequeño voltaje al encender el motor, lo que provoca que se caliente de inmediatamente el sensor y así poder entregar la información a la ECU de manera inmediata. Las fallas comunes del sensor de oxígeno. Las fallas más comunes que podemos ver en el sensor de oxígeno es que la conexión esté sulfatada, el cableado esté recalentado o el arnés esté cristalizado o quebradizo. Síntomas de fallas por sensor de oxígeno dañado. Las principales síntomas que podemos encontrar en el sensor de oxígeno es el aumento de combustible, mayor emisión de gases nocivos al medio ambiente y problemas de potencia en el auto en el momento de arrancar. El método de comprobación de un sensor de oxígeno es mediante un multitester. Con este tenemos que medir en volts. El valor máximo que nos puede entregar es el valor de 0,9 volt y los valores mínimos es de 0,1 volt. Para poder mantener el sensor de oxígeno en correctas condiciones, tenemos que hacerle una mantención de limpieza. Para esto debemos esperar que el motor y la anilla de escape se enfríen
Luego debemos retirar el sensor y aplicar un solvente para sacar toda la suciedad del sensor y luego esperar que se seque a temperatura ambiente para luego instalar. Bueno, la falla P0125 del sensor corresponde a el sensor de oxígeno. Para que trabaje de manera correcta tiene que estar a 750 grados Fahrenheit, lo que corresponde a 400 grados Celsius. A esta temperatura le envía la información a la ECU. La principal falla del código es el cortocircuito dentro del sensor de oxígeno en el calentador del sensor, lo cual inhabilita enviar la información a la ECU sobre los gases que está expulsando el vehículo. Los síntomas del código de falla P0135 son que se nos encenderá la luz del check engine en el tablero del automóvil y el consumo de combustible será más de lo habitual, o sea, tendremos una mezcla rica. Las causas del código P0135 pueden ser las siguientes. El sensor de oxígeno puede estar defectuoso. El elemento calentador del sensor puede que se encuentre a alta resistencia o en cortocircuito. Y la ECU podría estar defectuosa o el cableado que llega hacia la ECU. Las soluciones para el código P0135 serían reparar la resistencia que podría estar en cortocircuito, reemplazar el cableado que comunica el sensor con la ECU o reemplazar directamente el sensor de oxígeno, que es lo más recomendado. Bueno, a continuación les mostraremos el montaje y desmontaje del sensor de oxígeno según el manual de mantenimiento de un Subaru Impreza del año 2002 con combustión de gasolina. Primero hay que desconectar el cable a tierra de la batería, luego levantar el vehículo y desconectar el sensor de oxígeno trasero. Se retira el clip tirando de esta parte superior del travesaño. Luego roscamos el sensor de oxígeno y lo dejamos durante unos minutos o más para que se enfríe si es que está un poco tibio o caliente. Al quitar el sensor de oxígeno tenemos que tener la precaución que el tubo de escape esté frío, porque con esto nos podemos quemar. Ya, bueno, antes de instalar el sensor de oxígeno debemos aplicar un componente de agorrotamiento solo en la parte rosca del sensor de oxígeno para facilitar su extracción. Luego conectamos el sensor de oxígeno, se conecta el clip al travesaño del vehículo, bajamos el vehículo y conectamos el cable a tierra de la batería. Aquí tenemos el código de falla del manual de mantención del Hyundai Matrix. Aquí aparece que el código P0135 es el fallo del funcionamiento del circuito calentador del sensor de oxígeno del banco 1 sensor 1, que es el primer sensor que está en el múltiple de escape. Bueno, en conclusión, podemos sintetizar que el sensor de oxígeno tiene una función muy importante dentro del vehículo. Gracias a él podemos verificar que los gases no sean nocivos al medio ambiente, o sea, que sean lo menos nocivos posibles. Y con la falla P0135 es la falla del calentador del sensor, que está en cortocircuito. Para esto la mejor solución es cambiar directamente el sensor de oxígeno. Muchas gracias por su atención.